En Honduras, a partir del siglo XVI, cabe el mérito especial a franciscanos y mercedarios haber llevado sobre sus hombros la delicada tarea de expandir la Iglesia Católica, texto que las iglesias y conventos coloniales ubicados en el centro histórico de Tegucigalpa conforman los inmuebles religiosos de la ciudad capital. La iglesia, la catedral, fue nominada catedral en julio de 1916. Los materiales con que fue construida consisten en piedra tallada. Inicialmente, cuando se hacen las construcciones de las iglesias, debemos de tener en cuenta que hay condiciones para formarla. Para el caso nuestro, que es Tegucigalpa, la primera iglesia que hay referencias es a finales del siglo XVI e inicios del XVII, es decir, donde hoy está un negocio, ¿verdad? Aquí en el centro de Tegucigalpa, al norte de la que hoy es actual catedral. Ahí estuvo la iglesia que se tuvo como nombre la Inmaculada Concepción. Esa únicamente tenemos nosotros la referencia histórica. Y se llevó, digamos, casi siglo y medio, ¿verdad?, en esto, pero para 1742 sufre un incendio, ¿ya? Cuando sufre ese incendio, debemos tener en cuenta que ya también la acompañan en este sitio de Tegucigalpa la iglesia, ¿cómo se llama? El convento de San Francisco, el convento de San Diego y su iglesia San Francisco. Y en 1651 se incorpora en este paraje de Tegucigalpa lo que es el convento mercedario y su iglesia El Rosario. Referente al incendio que tuvo la Inmaculada Concepción, que les hago señalamiento a las espaldas mías, que está un negocio comercial, se quema en 1742. Reina Valenzuela achaca el motivo del incendio al tipo de candelas que había, porque hace mención de que no se usó candelas de las que traían de Castilla. Al mencionar Castilla estoy mencionando España, sino que se usaron más o menos velas, candelas hechas nuestras, que se llamaban velas de indios. Entonces, tal vez por aquello de lo comercial, pues estaban bien hechas y le achacan a esto y que el descuido, se quemaron ciertas cortinas, agarró fuego. Ojo, se quemó lo que es propiamente los materiales perecederos, madera y otras cosas, pero los edificios, como son de piedra, exceptuando los cimientos, los cimientos son de piedra, pero los muros son de adobe. Entonces lo que se quema es propiamente los elementos que son perecederos. Y como para esa fecha, Tegucigalpa, que es vía, está proponiendo la categoría de dejar de ser Real de Minas para buscar el título de vía. Y era necesario que Tegucigalpa, con un nuevo título, que es de vía, tuviera en sí una iglesia sustituyendo la siniestrada. Y ustedes ven que al sur de la que se quemó se hizo esta. O sea que lo que hoy tenemos nosotros la catedral es el parque antiguo que tenía la iglesia que se quemó. Continuando con nuestra narración sobre la iglesia que hoy día llamamos catedral, que ya dije anteriormente que tuvo la nominación de parroquia, a partir del incendio de la anterior se construye en lo que era la parte del parque de la anterior, se construye lo que hoy vemos nosotros a mi espalda. Para 1765 la alcaldía, el ayuntamiento llama a todos los vecinos y deciden cooperar para la construcción de la iglesia.
tengamos en cuenta que esta iglesia resultó algo barata. ¿Por qué? Simplemente porque tenemos nosotros el río, de donde traían la arena, traían la piedra e inclusive el agua. Y donde se almacenaba este material era en la antigua ruina de la iglesia que se quemó. Viendo nosotros la magnitud que tiene la iglesia es mucho mayor que las anteriores, para el caso lo que es el convento de San Francisco y la Merced, que estas aparecen posteriormente. Pero en la construcción, aparte del vecindario, cooperaron también todos los mineros de la ciudad de Tegucigalpa y Comayagüela, porque este fue un centro minero y los mineros por lo general aquí en la ciudad solo convivían, pero tenían sus trabajos en todos los cerros que están alrededor de Tegucigalpa, que es lo que correspondía al Real de Minas. Tomemos en cuenta también que gente pudiente también participó, incluso los padres con sus donaciones, legados y otras cosas que tuvieran a mano sirvieron. Incluso también hubo maneras de hacer que el día domingo, que era propio para la devoción cristiana, se permitiera trabajar, y es lo que nosotros llamamos indulgencia, es decir, permitir a la gente que llegara a trabajar para la obra de la iglesia. En cuanto a la magnitud, o sea, el frontispicio de la iglesia que nosotros tenemos aquí, vemos que a diferencia de la que se quemó, el frontispicio está con orientación hacia lo que es el oeste. Así tenemos la iglesia La Merced y la iglesia San Francisco. Cosa contradictoria es la iglesia de los Dolores, que la tenemos viendo hacia el sur. Cosa igual, la del Calvario la estamos viendo hacia el occidente. Y dirán ustedes, ¿por qué? A mí me da la impresión de que porque esta iglesia es propiamente de los mineros de Tegucigalpa, tomando en cuenta de aquello que aquí hubo dos Tegucigalpa, la Tegucigalpa de los indios y la de Tegucigalpa de los españoles. Y vemos que la magnitud de esta iglesia son muy diferentes a las iglesias de los Dolores, la del Calvario, incluso la de Comayagüela, porque es de indios. En cuanto a lo que nosotros decimos, el orden arquitectónico, aquí se usaron varias. Para el caso, nosotros vemos que la iglesia esta tiene 3 calles. Las 3 calles son diferentes y lo que más domina ahí son las columnas que tienen el famoso almohadillado. Si ustedes ven, hay 6 columnas en sus partes que son las que, si usted se acerca, tienen la forma de una almohadilla. El óculo siempre se mantiene al frente y hay un caso muy particular. En el grabado que se hizo en 1856, el reloj no está donde hoy lo tenemos, sino que está en una torre, en especial la Torre Sur. O sea, de que hubo cambios en cuanto a la posición del reloj. De ahí, a diferencia de otras iglesias, esta se mantuvo siempre para la capital. No fue tampoco, malos usos, no malos usos, sino que modificaciones, tal como se hizo en la iglesia de los Dolores, que no tenía cúpula. La que nosotros decimos iglesia de San Francisco, del convento mercedario, para hacer la acera se tuvo que quitar los contrafuertes, y esos contrafuertes eran para sostenerlos por las acciones del movimiento sísmico que aquí habían. A esta iglesia se le llamó parroquia. Hoy sabemos nosotros que tiene la categoría de catedral, pero el nombre que se le designó a esta iglesia es San Miguel Arcángel. ¿Verdad? Muchos tienen hay problemas en decir desde cuándo viene ese nombre. Yo como historiador sostengo que el nombre de San Miguel Arcángel es para las fechas en que Tegucigalpa estaba cambiando de Real de Minas al título de villa. Otros dicen que por el mucho uso que se dio al nombre para las minas. También lo contradigo, porque todo el listado de minas es muy poco el título que se le da a San Miguel Arcángel. Y otra cosa más, aquí estamos celebrando nosotros hace poco el aniversario de Tegucigalpa. Estamos muy equivocados. Lo que se celebra es el día de San Miguel Arcángel, no de Tegucigalpa. Y se lo vuelvo a repetir, no estamos celebrando función de Tegucigalpa, estamos celebrando únicamente la función del patrón de Tegucigalpa. Digamos,
la función viene celebrándose más o menos de 1871, ¿verdad? Pero hay mención anteriores. Ojo, otra cosa que se critica aquí es el color de la iglesia. Miren, si nosotros vemos las referencias antiguas de viajeros del extranjero, siempre dicen en tal pueblo y con sus iglesias caleadas. ¿Qué quiere decir caleadas? Que la pintura es de cal, ¿verdad? Y todas las iglesias. Si nos vamos nosotros a las películas antiguas de los mexicanos, vemos que el paisaje rural de México, siempre aparece una iglesia. ¿De qué color? Blanco. Ahora preguntémonos, ¿qué significa el color blanco para una iglesia? Y lo sabemos, pero hay autoridades en nuestro gobierno que le han quitado el color blanco y le han puesto lo diferente. Y ellos dicen que es porque han hecho calas. Calas es raspar unas paredes anteriores y al fondo se ven. Pero si nosotros vemos de dónde proviene el color blanco, simplemente de la cal. Nosotros que somos de la parte rural vemos que nuestras abuelitas blanqueaban la cocina con el calor y el fuego. La cal se vuelve como amarillenta y ellos piensan que ese amarillento es del color de la iglesia, pero siempre han sido blancas. El reloj que tenemos nosotros, a diferencia del de Comayagua, que tengo un criterio muy propio, este reloj hay referencias de que de 1785 lo donó, fue donado, fue traído de Francia y se colocó. Cuando viene Wells, hace mención que todavía está funcionando el reloj y él dice, es el único que hay en esta provincia. En cuanto al reloj de Comayagua, tengo mi criterio muy personal, que no lo quiero dar ahorita, porque no quiero que hayan controversias, porque yo tengo mi criterio personal, pero puede ser viejo, pero de la procedencia del reloj de Comayagua, no creo que sea de los moros. Una cosa muy sencilla, si fuera de los moros, ¿qué números tendría los arábigos? ¿Qué números tiene el reloj de Comayagua? Romanos, y eso es, pero el reloj nuestro se ha arreglado, porque últimamente para la gente adulta, la que peina canas, era una alegría oír el reloj que sonaba las 12 horas. Después, para los años 80, vino un alemán a arreglarlo, como otros relojes, el de San Felipe, el de la Logia Masónica, el reloj de la Escuela Lempira, y los arregló. Y dice que es antiguo, que más o menos de la fecha de 1785, que es francés, sí, y sigue funcionando, pero ya con cánticos. Vemos nosotros que en cuanto a los demás, en la parte de atrás, nosotros vemos el negocio muy conocido como Chindadía. Toda la gente se explica que es una calle antigua, no es antigua, es una calle normal. Lo que pasa es que con la hechura de esta iglesia, la parte de la calle se cogió y por eso es que vemos nosotros que esa calle es estrecha. Incluso vemos a diario que es difícil para los automóviles dar vuelta ahí. ¿Por qué? Porque la construcción de la iglesia abarcó la parte de la acera. En cuanto a todo el edificio, vemos nosotros que abarca toda la cuadra. ¿Por qué? Porque era una condición que tenían los españoles, que debía de construirse una iglesia al frente de lo que era la plaza y la plaza de armas, ¿verdad? Entonces, y vemos nosotros que todos los poblados que son antiguos, al frente de la plaza está la iglesia, el ayuntamiento, el lago Casa del Gobernador, es porque era usanza. Y una cosa característica acá muy propia, todos los inmuebles que fueran religiosos, donde hubiera facilidades, para el caso nuestro, debía de ser que se haga convento, que en el mismo edificio tenga iglesia, hospital, convento y cementerio. La iglesia que se quemó, la iglesia catedral, la iglesia que nosotros decimos de San Francisco o convento y el convento de la Merced y los otros conventos, cuando hacen construcciones, siempre encuentran osamenta. Y aquí hay un malentendido, la gente sabe decir, los que mató Carías, no, es que no desconocen la historia. Todos los conventos en nuestro Tegucigalpa tuvieron cementerios a los lados.
Una de las iglesias emblemáticas de Tegucigalpa es la iglesia Nuestra Señora de los Dolores, construida en el año de 1815. Hablar de la iglesia que ustedes ven a mi espalda, tengo que hacer mención de algo muy importante y es el punto de referencia. Hablar de Tegucigalpa tengo que hablar de que existían dos, la Tegucigalpa de los españoles y la Tegucigalpa de los indios. El límite que tenemos nosotros para la Tegucigalpa de los indios es a partir donde hoy está el Ministerio de Salud. Toda la orilla del río abajo, y hay una suspensión más o menos para agarrar aquí donde hoy es la iglesia de San José de la Montaña y cierto lindero de la parte de lo que es, que decimos nosotros Picacho, pero el verdadero nombre de ese es Zapuzuca. Hay un desnivel que viene por esta lada de Los Dolores y la iglesia, Los Dolores, es el punto donde se junta la línea de lo que era Tegucigalpa de los indios. Y por eso es que en esta área se encuentran dos iglesias. Aparte de la Comayagüela, que también fue el poblado de indios, está su respectiva iglesia. Pero esta tenemos nosotros, que es la iglesia Los Dolores y la del Calvario. El inicio de esta iglesia es más o menos para 1750, al mismo tiempo que se está construyendo o se está preparando Tegucigalpa para tener el título de alcaldía mayor a villa, se está construyendo esta. Y como se está construyendo, las otras iglesias o se están arreglando a la que nosotros decimos Tegucigalpa de los españoles, y van a ver ustedes el distintivo que hay en esto. Simplemente vean que la magnitud de las iglesias de este lado de Tegucigalpa son propios de los españoles, pero esta, como es de indios, y la que nosotros decimos el Calvario y la de Comayagüela es de indios, vemos que no tiene la misma magnificencia, los mismos lujos, el mismo decorado y las cosas más sencillas. Los más entendidos de las iglesias coloniales le dan a esta iglesia la sencillez y un honor muy grande. ¿Por qué? Porque es propia de los indios de Tegucigalpa, propiamente de los indios, y también la de Comayagüela. Y si no, vean ustedes, no tiene la gran pomposidad que tienen las demás iglesias. Vean ustedes en el frontispicio, hay instrumentos de oficio, de carpinteros, de adoberos, de picadores de piedra y de otros oficios muy comunes de los indios y esclavos de Tegucigalpa. Por eso esta parte de aquí siempre se le ha llamado la Tegucigalpa de los indios para el periodo colonial. Y aún después de los eventos de 1821 en Guatemala se le consideró así. Pero ya cuando hacen la fusión de Comayagüela y Tegucigalpa, que todavía hay problemas sobre saber cuál es el motivo, vemos que todavía la gente se menciona que soy indio del pueblo de Tegucigalpa de los indios. Ven ustedes que, a diferencia de la que hoy llamamos catedral, que antes tomaba el nombre de parroquia, el pintado aquí es blanco y la catedral es de otro color. Y si vamos a ver otros, en los pueblos también se está eso. Y ese es el problema que les dije yo, que las iglesias siempre han sido pintadas en blanco. No había pinturas extranjeras ni nada, simplemente se usaba la cal, ¿verdad? Y ya sabemos que el color que representa el color blanco para la iglesia. Esta iglesia es la más manoseada por los que se han encargado de conservarla. En primer lugar, una condición que traían los españoles era que para entrar a la iglesia debía ser por medio de gradas. Esta se la quitaron por hacer este desnivel, que ya sabemos el nombre que tiene. Otra cosa, esta iglesia nació sin cúpula. En los años de 1960, los padres que se consideran dueños de esta iglesia, a pesar de la queja de la feligresía de aquí, le hicieron la cúpula. Y esta no tiene cúpula. Otra cosa, estos inmuebles que tiene a la orilla son nuevos. Allá era un dispensario y aquí
la iglesia era pequeña y hay fotos antiguas que lo acreditan. Y los contrafuertes, que son unos salientes de las paredes para contrarrestar por movimiento sísmico, que aunque no tengamos volcanes nosotros, pero estamos en un ¿cómo se llama?, suelo de movimiento, se lo quitaron solo para hacer peatonaje y hoy lo tienen cerrado. Referente a lo demás, pues, como les dije, ustedes ven la magnificencia muy sencilla. Y esto era como les dije yo, el límite de lo que es. En cuanto a lo demás, pues ven que abarca casi la cuadra de todo eso. Y lastimosamente esta iglesia permanece casi cerrada. ¿Y por qué? No sé por qué, pero debería tenerse más cuidado, y la mayoría de las iglesias solo cuando es las ferias patronales. Y vemos nosotros que al frente de las iglesias deberían de tenerse un parquecito, y es lo que se ha perdido. Esto es lo que tienen aquí, es un remedio de parque. Digamos, siempre tengamos presente que las iglesias nacieron sin torres. Esa torre viene más o menos del siglo XII, cuando era necesario llamar a los feligreses a las misas. Entonces un padre de Italia está canonizado. Para llamar a los feligreses utilizó una campana, y de ahí viene la usanza traída por los españoles de que las iglesias tenían que tener por lo menos una, y es una cosa que se agregaron dos, y con sus ventanales que podrían ser, según el número de campanas, esos eran los ventanales que tenía. Referente a la fachada de esta iglesia hay una particularidad muy distinguible. Fíjense bien, con solo la posición de la iglesia vemos nosotros que el frontispicio está orientado hacia el sur, a diferencia de la iglesia de los españoles. Otra cosa más, si ustedes ven los nichos de esta iglesia, no son tan profundos en su figura con las de las demás iglesias. Y si ustedes ven las figuritas de los santos que están en el frontal, es muy diferente a los que tienen. ¿Por qué? Simplemente porque son hechos de indios. La otra parte, las tres calles las tiene, las columnas las tiene, pero hay algo que la distingue. Mientras los otros tienen reloj, este tiene un sol. Aparte de eso, vean ustedes la naturaleza representada en el frontispicio de esta iglesia, cosas de los pueblos, uvas, algo de floras. ¿Por qué? Porque es gente que está dedicada a los campos labrantíos. Y esta iglesia, como les dije anteriormente, es la que más sirve para la gente que propiamente busca iglesias elaboradas y dedicadas para los indios, negros y esclavos. Otra de las iglesias más representativas de la época colonial es la iglesia San Francisco y el convento de San Diego, ubicado en el centro de la capital y construido por los franciscanos.